Hola, buenas tardes. Bienvenidos al seminario sobre las novedades del nuevo NS que estamos organizando desde Lead Security. Han pasado 2 minutitos de la hora y como hay que respetar a los asistentes, vamos a ir empezando. En primer lugar, pues como os decía, daros las gracias. Mi nombre es Antonio Ramos y soy el director técnico de Lead Security a efectos de cumplimiento con el NS, y hoy voy a compartir con vosotros esta sesión que es el resultado de un primer análisis ya detallado del nuevo Real Decreto sobre el nuevo NS, que hemos llamado NS 2022 y que esperamos que sea de utilidad. La verdad es que estamos muy contentos con la asistencia. Tenemos más de 140 inscritos y una asistencia pues bastante significativa. De hecho, como recordaréis, para los que os habéis apuntado, pues al final tenemos un pequeño obsequio que ahora en un momento os contaremos y que esperemos que os ayude a haceros la vida más sencilla en cuanto al cumplimiento con este nuevo NS que tenemos entre manos, ¿no? Un poquito para ir centrando un poco por qué Lite está en esta, digamos, en esta pelea del NS como certificadora acreditada. Es que viendo nuestros orígenes hace alrededor de 12 años en materia de seguridad en la cadena de suministro, pues vimos que el NS al final venía a cubrir un espacio muy relevante, que es cómo asegurar que los proveedores del sector público pues aseguran un nivel de ciberseguridad adecuado al uso que se va a hacer de sus servicios, ¿no? Esto es algo que teníamos ya en Lead Security para el sector privado, pero que vimos que tenía un encaje muy bueno y muy directo con el NS, en tanto en cuanto que el esquema nacional, aunque primeramente viene motivado por la necesidad de asegurar que los tratamientos que se realizan en la administración pública cumplen con un nivel de seguridad adecuado, pero al hacerlo extensivo también hacia los proveedores, pues entra en esa materia de seguridad en la cadena de suministro y que ayuda a garantizar que todas las partes afectadas pues cumplen con un nivel de seguridad. Por lo tanto, vimos que para nosotros esto era un área en el que nos sentíamos cómodos, en el que veníamos trabajando, y además también nos aportaba un punto de calidad y de garantías para nuestros clientes el hecho de estar acreditados y ser auditados todos los años y bajo la supervisión de un esquema como era el Esquema Nacional de Seguridad, ¿no? Entonces, como digo, esto para nuestros clientes sigue siendo muy interesante porque, al trabajar con Lead les permite, gracias a la calificación, pues dar garantías a sus clientes del sector privado del nivel de seguridad que tienen gracias a la calificación que les emitimos, y por otra parte también dar garantías a sus clientes en el sector público de cuál es el nivel de cumplimiento, la categoría con la que cumplen en materia del Esquema Nacional de Seguridad. Es decir, por lo menos vemos que hay esta integración sobre la que abundaremos en un momento. Pero bueno, vamos a ir entrando en materia con el nuevo NS. Bien, en primer lugar, para hacer este análisis lo que intentamos fue profundizar o pensar en cuáles serían las partes interesadas en relación al esquema y ver cómo este nuevo esquema o esta nueva versión del esquema les afectaba de manera particular a cada uno de ellos, ¿no? En primer lugar, pues obviamente tenemos los sujetos obligados principales, que son las propias administraciones públicas y que son las destinatarias del NS como tal, ¿vale? Pues porque al final son el primer destinatario, ese aseguramiento de que los sistemas de la administración cumplen con las medidas de seguridad acordes a la criticidad de los sistemas y de los tratamientos que realizan.
Pero también tenemos otros sujetos obligados, en el sentido de que claramente vemos en el esquema que existe esta mención a los proveedores de la administración, ¿no? Es decir, todos aquellos que den servicios a la administración, pues también deben de permitirles el cumplir con el esquema, cumpliendo a su vez con las medidas requeridas por el Esquema Nacional de Seguridad. Pero sí que es cierto que vamos a ver que como no son los sujetos obligados principales, sí que se producen algunos pues desajustes o circunstancias que hay que tener en cuenta de cara al cumplimiento de estos, vamos a decir, terceros o empresas privadas que también tienen esta necesidad de cumplir o de certificar el cumplimiento con el NS. Por otra parte, tenemos a los usuarios de servicios certificados, es decir, la administración en tanto en cuanto no solamente provee servicios, sino que también es consumidora de servicios. Tiene que asegurarse que los proveedores que quieran trabajar con ellos cumplen con esas medidas de seguridad relevantes. Entonces, tienen que entender los certificados, tienen que entender las acreditaciones y en principio tienen que, digamos, asegurar que aquellos terceros que trabajan con ellos cumplen con las medidas adecuadas, ¿no? Obviamente también hay otra parte interesada que son las propias certificadoras y también tenemos que analizar cómo este nuevo esquema, o esta nueva versión del esquema, supone supone ciertos cambios en nuestra operativa o un enfoque diferente de algunos puntos o adecuar los procesos de auditoría. Y por último, pues claro, tenemos una parte interesada también muy relevante, que son los propios ciudadanos, es decir, los destinatarios de los servicios de la administración, porque todo al final nace pues, con esa vocación de garantizar que los servicios que se prestan por parte de la administración a los ciudadanos, bueno, pues están protegidos y los ciudadanos pueden estar tranquilos en el uso de esos servicios. ¿Por qué nos parecía interesante este enfoque? Porque, bueno, luego vais a ver ahora que a lo largo de las slides lo que vamos a ir haciendo es, según vamos analizando cada una de las novedades, vais a ir viendo que aparece una pequeña cajita abajo a la izquierda de las slides en las que va indicando un poco qué partes interesadas se ven afectadas por ese cambio que hay en el nuevo esquema y pensamos que esto, bueno, pues también ayuda un poco a centrarnos a la hora de ver todos los cambios, ¿no? Por resumir un poco todo cuál sería nuestra opinión en relación a esta nueva versión del Esquema Nacional de Seguridad, básicamente las hemos resumido en 3 conclusiones principales. La primera es que el escenario es claramente más complejo que con la versión anterior, es decir, bueno, lo vamos a ver ahora, ¿no? Pero se han añadido elementos a la hora de definir los requisitos y la forma en la que se definen los requisitos que hace tanto el proceso de adecuación más complejo, quizás le añade versatilidad, esto es verdad, pero sin duda a la hora de interpretar los requisitos, de entender los resultados, no es tan directo como antes y se necesita un cierto nivel de expertise mayor, un nivel de conocimiento mayor que antes. Digamos que antes a lo mejor era muy directo, evaluación de criticidad de las dimensiones, a partir de ahí definición de las categorías y por último, ligado con las categorías directamente, las medidas que nos aplicaban. Digamos que era muy directo, ahora vamos a ver que hay elementos nuevos. Por tanto, este cambio no solo supone una necesidad, o sea, entendemos que requiere de una planificación específica, detallada, concreta. No recomendamos esperar a ver qué pasa o cuando me toque renovar, sino que pensamos que debería de abordarse desde ya un proceso de revisión y de replanteamiento que nos garantice que no vamos a tener una sorpresa cuando nos toque nuestra revisión. Ahora veremos un poco también ese detalle. Y por último, un poco redundando sobre lo que decía al principio, que ya lo he comentado, que la interpretación de los resultados precisa de un conocimiento más detallado del esquema. Estas serían un poco nuestras principales conclusiones después de analizado con detalle el nuevo texto, ¿no?
¿Cuáles van a ser las principales diferencias que vais a encontrar en el nuevo texto? Bueno, pues en primer lugar, obviamente después de una primera versión de 2010 y una revisión de 2015, pues se ha actualizado todo el marco legal de cumplimiento. Vamos a ver que aparece una figura nueva que son los perfiles de cumplimiento y aquí ya empezáis a ver que aparecen, bueno, pues elementos nuevos que es lo que comentábamos antes, que añaden pues cierta complejidad al esquema, lo hacen más rico, pero en ese sentido también, como decimos, más complejo. Se introduce la figura de los refuerzos, que antes, si recordáis, las medidas iban siendo acumulativas y sobre el nivel básico se añadían las del medio, luego son las del alto. Si recordáis un poco los que habéis trabajado más sobre esto, pues había una tabla ahí en la que se incluía todo esto igual, luego un más es que añado cosas, si hay dos máses pues añado más cosas, o sea, era una cosa un poco difícil de seguir. Esto se ha normalizado y ahora tenemos la figura de los refuerzos que vamos a analizar en un momento en qué consisten. ¿Vale? Y por último, claro, tenemos la propia revisión de lo que son los principios básicos, los requisitos mínimos y las medidas de seguridad. Antes trabajábamos con 75 medidas, ahora tenemos 73 y de estas 73 medidas que tenemos ahora nos encontramos con que 24 han aumentado su nivel de requerimiento. Esto significa que son medidas que antes aplicaban en categorías más altas y ahora aplican en categorías más bajas, ¿vale? O sea que algo que antes se pedía en categoría alta, ahora no lo encontramos en categoría media, o algo que antes encontrábamos en categoría media, ahora no lo encontramos en categoría básica. Por lo tanto, como veis, un 33% es un número significativo, es una tercera parte de ellas que han aumentado su nivel de requerimiento. Digamos que 10 de una manera muy clara y 14 pues algo más ligera, ¿vale? No, digamos que son medidas que ya aplicaban en una categoría, pero que alguna medida, alguna parte que antes se pedía en categoría alta, ahora también se aplica en categoría media. Por lo tanto, estamos hablando o de un cambio directo de una categoría o de partes del control, los subcontroles que se llaman ahora, que se aplican también en categorías bajas. Tenemos 7 nuevas medidas, lo cual no es poco porque es un 10% añadido y por contra también tenemos 6 medidas que se han simplificado, que bueno, tampoco está mal, ¿no? Pero bueno, es solo un 8%. Por lo tanto, pues bueno, como veis, bueno, yo creo que es un escenario que podríamos decir más exigente, pero también es razonable que después de 10 años haya habido una actualización de medidas. Por lo tanto, pues bueno, podríamos decir que era algo que era esperable, digamos, no ha sido una sorpresa drástica, ¿no? O cambios muy dramáticos en el cumplimiento. Nosotros, por nuestra parte, añadiríamos que hay una figura nueva que no se ha mencionado porque no aparece como tal en el texto, pero sí que aparece en la guía 808 de reciente publicación, que son los grados de cumplimiento, que también veremos ahora en un momento, que trata de objetivar la manera en la que el auditor evalúa el cumplimiento de las medidas. Esto a priori suena bien, como bueno, a nosotros como Lead Security nos suena muy bien porque es algo que promovemos mucho desde nuestra metodología propia de rating, la objetivación de los controles, pero que bueno, también impacta en la forma en la que se realizarán los trabajos de auditoría y que también hace que el auditado tenga que entender que se pueden existir subcontroles que directamente signifiquen que el grado de cumplimiento es cero o que no se está implementando el control si no se cumple. Pero bueno, ahora lo veremos en detalle. Por nuestra parte también percibimos un refuerzo significativo del peso de la utilización de los productos certificados y de la utilización de las guías CCNSTIC, que a priori, si esto fuera algo que solamente aplicara para el sector público, pues no tendría, o sea, sería completamente obvio,
Cuando nos enfrentamos a este proceso desde una empresa privada, pues sí que supone cierto challenge, digamos, ¿no? Porque al final, pues bueno, tus mecanismos de seguridad no tienen por qué estar perfectamente alineados con los de la administración ni tienes por qué seguir exactamente las guías de la administración pública española, ¿no? Máxime si eres un proveedor global o, bueno, sobre todo en estos casos, ¿no? O, bueno, aunque no lo seas, pues tienes tus propias instrucciones o tus propias guías de securización. Entonces, esto sí que entendemos que genera cierta inseguridad y creemos que, dado que ya se sabía que el esquema también iba a aplicar a entidades privadas, pues se podía haber intentado hacer algún ejercicio de clarificación o de especificación, digamos, algún tipo de clarificación para explicar cómo proceder en estos casos, ¿no? Pero bueno, y por último, bueno, pues deciros que aunque habéis visto unas cifras ahora de un 33% de incremento, tal, en el fondo se han revisado casi todas las medidas, podríamos decir. Es decir, es muy difícil encontrar una medida que esté exactamente igual que estaba en el texto de 2010. De ahí la necesidad de una revisión detallada de este esquema antes de abordar el próximo proceso de certificación. Bueno, hasta aquí, digamos, el principio del análisis. Por cierto, no lo hemos comentado, pero supongo que aquí a la derecha en el menú tenéis bien la opción de preguntas o bien la opción del chat, que si os parece, pues cuando acabemos la presentación podríamos repasar o ver si tenéis algunas preguntas. Perdonad que no lo haya dicho antes. Bueno, empezaríamos con el análisis detallado. En primer lugar, muy importante el plazo, ¿no? Pero ¿esto para cuándo tengo que tenerlo? Bien, la disposición adicional que incluye el nuevo texto nos da 24 meses para la adecuación al NS de los sistemas preexistentes. Aquí ya hemos tenido incluso ya una aclaración desde el organismo del COFENS, del Comité de Certificación del NS, presidido por el CCN y la Secretaría de Estado, en la que se nos aclaraba que el sistema preexistente significa sistema que existe una vez antes de estar publicado el nuevo texto, no sistema certificado antes de la publicación del nuevo texto, porque si no eso significaría de facto que no se podría certificar ningún sistema en funcionamiento con el viejo NS, voy a decirlo así, cuando lo que se quiere hacer es dotar de cierta normalidad a la transición. Es decir, lo que quiero, para que quede claro, es, como ponemos aquí, se podrán emitir certificados respecto al anterior texto durante 24 meses. Pero la caducidad está limitada por estos 24 meses que empiezan a contar desde la publicación del nuevo texto. ¿Quiere esto decir? Que si hoy emitiéramos un certificado, que posiblemente alguno hayamos emitido ayer o la semana que viene, solamente serán válidos hasta los 2 años de la publicación, que será pues, el 4 de mayo del 2024, aunque lo hayamos emitido el 18 de mayo, el 30 de junio o el 30 de abril de 2024. ¿Vale? Esto es importante tenerlo en cuenta para, como ponemos aquí, nosotros pensamos que es importante abordar ese proceso. Si estáis ahora mismo en la vía de, bueno, yo he hecho un trabajo, he preparado mi adecuación o tengo pendiente la renovación o tengo una renovación ahora dentro de un mes, ¿qué hago? Bueno, pues aquí tenemos dos opciones. Bueno, primero tenemos que asegurar que todas las entidades de certificación están preparadas para la emisión de certificaciones con respecto al nuevo esquema, algo que existe el compromiso desde el CCNCER de que sea posible antes de 6 meses, o sea, antes del 4 de noviembre todas las certificadoras deberían de estar listas para emitir certificados respecto a la nueva versión. De hecho, el viernes tenemos una reunión todas las certificadoras con el CCNCER y con ENAC
para hablar del plan de transición y que a partir de ahí todo estará más claro, pero el límite sí que está establecido y esos 6 meses de compromiso sabemos que es algo que está en vigor por parte del CCNCER y ENAC. Por lo tanto, por resumir, hoy podemos emitir un certificado con el anterior texto del NS, con el que estaba en vigor anteriormente, y la fecha de caducidad serán 2 años desde la publicación del nuevo texto. En resumen, tenemos que asegurar, digamos, es importante, si yo estoy a punto de ser certificado, bueno, pues realizar un análisis gap, y os adelanto que por aquí va nuestro obsequio para los asistentes, un análisis gap de cuál es mi situación o cuál era mi situación con el anterior texto, cómo queda mi situación ahora con el nuevo texto y ver ese delta, ¿no? ¿Qué novedades tengo respecto a la situación anterior? ¿Por qué? Porque tengo que valorar si me merece la pena, si ese delta es pequeño o ese delta lo tengo implementado y puedo acreditarlo ante el auditor, me merecería la pena ir con el nuevo texto porque prorrogaría la vida útil de mi certificado pues, a los 2 años sin limitación. Pero si no tengo preparado, digamos, hay medidas de ese delta que no puedo contar con ellas ya o que no puedo acreditárselas al auditor, pues entonces lo más conveniente es hacerla con el texto anterior, sabiendo que en lugar de 2 años, pues tendrá 2 años menos los días que van corriendo desde el día 4 que se publicó, ¿vale? Otro aspecto importante con respecto a la caducidad es, teniendo en cuenta que el 4 de mayo de 2024 se va a producir el vencimiento de todos los que se emitan a partir de ya, o sea, lo que se estén emitiendo estos días, con el texto anterior, se va a producir un cuello de botella en esas fechas. Porque evidentemente pues, las certificadoras que hay son las que son y van a poder abordar pues, el ancho de banda que tengan, pero no es infinito, todo lo contrario, no es infinito. Por lo tanto, yo lo que os diría es, si optáis por esta vía, no dejéis para el último momento la renovación, ¿vale? Yo os diría que planificarais con vuestra certificadora con tiempo cuándo vais a hacer ese proceso, porque creo que puede ser relevante para no encontraros en una situación en la que os caduque y vuestra certificadora no tenga ancho de banda para poder procesar vuestra auditoría de renovación, ¿no? Pues bueno, eso es importante que lo tengáis en cuenta a efectos de planificación de la renovación. Bueno, esto sería con respecto al plazo de vencimiento. Vamos a empezar a ver un poco estas novedades estos elementos nuevos que aparecen en el nuevo texto. Empezamos a empezar por los perfiles de cumplimiento, hablaremos de los refuerzos y luego también hablaremos un poco de los grados de implementación que ya os he comentado en la intro, ¿no? Bien, perfiles de cumplimiento. ¿Qué son? Pues a lo mejor a algunos ya os suena porque es cierto que se trata de una figura en la que ya el CCN estaba trabajando desde hace bastantes meses, sobre todo en el escenario de entidades locales y últimamente también en el de universidades. ¿Cómo se definen estos perfiles de cumplimiento en el texto? Pues dice algo así como que introducen la capacidad de ajustar los requisitos a necesidades específicas mediante la definición de un conjunto de medidas de seguridad que resulten de aplicación a una actividad o a una entidad o sector de actividad concreto y para una determinada categoría de seguridad. Entonces, por eso hablamos de requisitos para entidades locales, requisitos para universidades. Es cierto que también, si buscáis entre los documentos del CCN, hay perfiles de protección para servicios cloud, lo cual, bueno, pues a nosotros nos chirría un poco porque no responde a un sector de actividad concreta, porque el servicio cloud no es un sector de actividad, ¿no? Entonces es un modelo de prestación. Pero bueno, simplemente que sepáis que están ahí, ¿no? Entonces es un modelo un poco diferente. En estos ejemplos, quien está actuando como certificadora es el propio CCN y se articula como una medida que lo que busca es facilitar el acercamiento de este tipo de entidades
a la certificación en el NS. Entonces, bueno, digamos que es un mecanismo bastante limitado en su aplicación, pero que, bueno, ha encontrado acomodo en el texto legal a partir de su inclusión ahora en el nuevo texto del Real Decreto. Pero, bueno, como os digo, pues si no sois una entidad local o no sois una universidad, pues, bueno, la aplicación que va a tener para vosotros es bastante limitada. El segundo elemento serían los refuerzos. ¿Qué son los refuerzos? Bueno, pues como os decía, en la versión anterior teníamos la forma en la que iban aumentando las medidas, pues no se transmitía de manera muy clara, no estaba se mezclaban ciertas cosas. Bueno, pues ahora lo que hacen estos refuerzos es identificar claramente cómo se incrementa el nivel de exigencia de una medida, si corresponde, obviamente, según apliquen categorías crecientes. Entonces, vamos a ver, cuando vayáis al texto del reglamento, vais a ver pues, la medida X y luego refuerzo 1, refuerzo 2, refuerzo 3. ¿Vale? De esta manera se van a listar esos refuerzos que hacen falta cuando se incrementa el nivel de categoría, pero también incluye cierta flexibilización. ¿Vale? ¿Qué quiere esto decir? Pues que da capacidad al auditado para elegir entre distintos refuerzos. Es decir, hay veces vais a encontraros medidas, por ejemplo, la de segmentación de redes es muy clara, en la que para pasar de categoría básica a categoría media, por ejemplo, pues se le da al auditado la opción entre elegir entre el R1 o el R2. Es decir, tienes dos refuerzos y te dejo que elijas. ¿Vale? Esto antes con el NS no era, con el NS anterior no era posible, o sea, no había elección, ¿vale? Te decía cuál era el requisito o el incremento de rigurosidad en la medida, pero no había esta capacidad de flexibilizar los requisitos. Con los refuerzos se incluye. Si esta misma medida la vemos en categoría alta, ya realmente te dice, ya no te dice R1 o R2, te dice R2 y R3, ¿vale? Entonces ya veis que ahí ya no te da esa opción, por lo tanto da más flexibilidad, entendemos, pues también aquí al regulador para establecer esos requisitos y dar cierta flexibilidad en la implementación. Y luego también vais a ver cuando leáis el texto que hay refuerzos que no aparecen ligados a ninguna medida, ¿vale? O sea, vais a ver medidas que tienen un refuerzo, pero luego no aparece como requisito para estar en esa categoría. Esto se debe a que en este texto el CCN ha venido a dar cobertura también a algo que venía siendo muy demandado en el pasado, que es, digamos, homogeneizar los requisitos que se utilizan para evaluar los sistemas que manejan información clasificada. Entonces, bueno, entendemos que esas medidas normalmente será porque se les van a pedir a ese tipo de entidades que no están, digamos, están incluidas dentro del NS, pero no es del típico proceso de evaluación de cumplimiento con el NS. ¿Vale? Como veis, entonces, los refuerzos, pues es este elemento, es uno de estos elementos que, como decimos, añade complejidad, añade riqueza, pero en esa complejidad, pues también nos hace mucho más dependientes de las declaraciones de aplicabilidad para entender una certificación. Es decir, ya antes teníamos una situación en la que el certificado por sí solo no te permitía saber exactamente todas las medidas que se implementaban porque dependían de en qué nivel se habían evaluado las cinco dimensiones de la seguridad, pero ahora al añadir los refuerzos, pues claramente al haber opciones y haber alternativas, pues no se puede saber claramente hasta que no lees una declaración de aplicabilidad qué medidas tiene implementada el proveedor, en el caso o la administración pública en el caso de que sea una administración. Por lo tanto, bueno, pues creemos que esto añade ese puntito de complejidad que hace que, bueno, no sea tan inmediata la lectura, ni sea de inmediata tampoco la certificación, es decir, antes el auditor, por así decirlo, no se cumple este requisito, boom, ya está, no lo cumple, no conformidad, no sé qué, bueno, ahora hay que verlo, porque a lo mejor pues el que no cumplas un refuerzo, si tienes dos alternativas, pues obviamente no supone un incumplimiento, en fin, bueno, esto hay cierto trabajo que necesita de pulir, por así decirlo, de un proceso claro de entendimiento del esquema en su proceso de evaluación. Esto para nosotros como LEED, un poco quizás a lo mejor a diferencia de otras certificadoras, no es tan innovador
puesto que nosotros al final, los que nos conozcáis un poco, y si no, para los que no, aprovecho para contarlo, las medidas de seguridad, según se evalúan en nuestro referencial para emitir nuestra calificación, están clasificadas en 3 tipos, unas que son obligatorias, otras que son necesarias y otras que son deseables. Las obligatorias hay que cumplirlas al 100%, las necesarias al 85% y las deseables al 50%. Entonces, bueno, ahí digamos que nuestro algoritmo, por así decirlo, para evaluar el cumplimiento o alcanzar un nivel de ciberseguridad con nuestro rating, pues ya incluía esta riqueza, por así decirlo, ¿no? Y de alguna manera, pues estamos ya acostumbrados a hacer este mecanismo de evaluación. De hecho, aprovechando que hablamos de esto, sí que me gustaría comentar que, bueno, algo que yo creo que está teniendo bastante buena acogida por lo que nos comentan nuestros clientes es que, como decía al principio de la sesión, Lead al final tiene un pasado en el que nace relacionado con la gestión de riesgos de terceros para el sector privado, vamos a decir, y encuentran en NS ese complemento para el sector público. Bueno, pues al final lo que estamos planteando con muchos de nuestros clientes son procesos de auditoría combinados en los que, como resultado de ese proceso de auditoría, pues obtenemos 2 outputs muy valiosos, que son el certificado del NS en caso de que no lo hayamos ganado en la categoría X, que nos va a servir para trabajar con el sector público, y la calificación de LEED en el nivel que toque, que nos va a permitir trabajar con el sector privado. E incluso ahora que hemos añadido bueno, pues nuestra colaboración con el sector financiero a través del servicio PINACES, en el que estamos también como una de las auditoras homologadas, pues incluso se puede obtener también la calificación o el informe de PINACES como resultado de este proceso, con lo cual, digamos que es un proceso que en una única auditoría nos permite, pues bueno, obtener un resultado muy valioso y limitar esto que los anglosajones han llamado audit fatigue, ¿no? La fatiga de las auditorías, que es hacer una auditoría para el NS, una auditoría para la LEED, otra auditoría para PINACES. Bueno, pues nosotros aquí en este momento pues estamos intentando apoyar un proceso de armonización de procesos de auditoría que permiten en un único proceso obtener todos estos, digamos, sellos o certificados al final. De hecho, en algunos casos también estamos trabajando incluso con alguna otra certificadora de ISO 27001, por ejemplo, en el que juntamos todos esos procesos y podemos darle a nuestros clientes, pues fijaros, pues ISO 27001, Esquema Nacional de Seguridad, LEED, PINACES, en un único proceso, lo cual, pues bueno, ayuda, digamos, a simplificar estos procesos de auditoría. ¿Cuál es la clave? Pues que al final, pues si la calificación del NS nos lleva a X y la calificación del eSecurity por sí nos lleva a Y, da igual, no es ni más ni menos, ¿vale? O sea, he puesto aquí 2 cosas al azar, pues la clave es que ese proceso de auditoría conjunta Z, pues bueno, nos suponga un trabajo que compense, digamos, porque siendo mayor no suponga nunca X más Y, ¿vale? Entonces, bueno, ese es un poco el... Esto debería estar al revés, ¿no? Z sería menor que X más Y. Me acabo de dar cuenta, menos un pedazo de rata que tengo aquí. Estoy mayor, ¿eh? Ya, voy a tener que volver a la ESO. Esto sería al revés, X más Y mayor que Z. Bueno, pues espero que no me hagáis una pregunta sobre qué es mayor o menor que, ¿no? Ahora en las preguntas, porque si no está claro que tendría un suspenso. Pero bueno, efectivamente un poco la idea es hacer esos procesos de manera conjunta. Volviendo a retomar el hilo, hemos visto los perfiles de cumplimiento, hemos visto los refuerzos, vamos a ver el grado de implementación de las medidas. Esto, como digo, es básicamente algo que aparece en la guía CCNSTIC 808 de verificación de las medidas de cumplimiento, de verificación de cumplimiento de medidas del NS. No aparece en el texto del NS, solamente os he incluido ahí las 2 menciones, pero que la del artículo 31, lo de dictaminar sobre el grado de cumplimiento, no se puede entender realmente como esto. Y
quizás en el OPMON 2, que habla de se recopilarán los datos necesarios para conocer el grado de implementación de las medidas de seguridad, pues sí que parece insinuar que hay algún mecanismo para medirlas. Pero hace falta ir a la guía, que ya la tenéis disponible si no recuerdo mal, creo que se publicó la semana pasada, se hizo pública. Se definen, vais a ver, 3 niveles de implementación. No implementada, en proceso de implementación e implementada. Para estar implementada, lo que se hace es, para cada una de las medidas se definen subcontroles. Bien, si tenemos todos los subcontroles implementados, la medida estaría implementada. Ahora bien, si nos falta algún subcontrol, pero ninguno de lo que nos falta es de los esenciales, podremos decir que está en proceso de implementación. Porque si nos falla algún subcontrol esencial, entonces habrá que considerarla como no implementada. ¿Vale? ¿Cuál es la circunstancia de todo esto? Pues básicamente menor capacidad de las certificadoras de aplicar su criterio, con lo cual, pues lo que está diciendo el CCN es quiero mayor homogeneidad en las evaluaciones, aunque bueno, yo creo que existía un grado relativamente alto de homogeneidad gracias a las reuniones del COCENS, pero va un paso más allá y lo que dice es, oye, voy a hacer yo ya el ejercicio de interpretación y te voy a decir qué subcontrol te admito que pueda estar no implementado, porque en ese caso vas a poder decir en proceso de implementación. Entonces, esto pues sí que le añade un puntito, yo diría, de exigencia, porque a la hora, sobre todo, de hacer vuestros procesos de implementación y de adecuación, tendréis que mirar muy bien cuáles son estos controles esenciales para aseguraros que estos están realmente implementados. Porque, claro, si el resultado del auditor es que una medida no está implementada, pues claramente vais a tener una no conformidad que os va a costar, bueno, pues subsanar, porque ya sabéis que al final esto es un esquema de certificación de producto y que las plan de acciones correctivas tienen que tratar y subsanar las no conformidades detectadas. Entonces, bueno, claro, si el resultado de una medida es no implementada, pues ya digo que os va a ser más costoso el solventar esa no conformidad. Entonces, simplemente, cuando antes hablábamos de, ojo, hace falta una revisión detallada de este nuevo NS para saber cómo estoy de lejos o de cerca, pues hay que prestar mucha atención a los subcontroles esenciales. De nuevo, es algo que en LEED ya teníamos, porque nosotros sabéis que tenemos estos controles que os mencionaba antes, que llamamos de prioridad 1, que son los obligatorios que hay que tener al 100% y que en el caso de fallarlo no alcanzas el nivel. O sea que esto para nosotros, de nuevo, pues es bastante familiar. De hecho, tenemos que preguntar al CCN si nos han copiado para hacer esto, porque nos suena demasiado a cómo nosotros abordamos los procesos de calificación. Pero bueno, fuera bromas, desde el punto de vista de adecuación sí que hay que prestar especial atención, y bueno, y de auditoría, obviamente, a los subcontroles esenciales. Vale, esto ya estaría. Bien. Otro aspecto que, como os decía al principio, para nosotros es de especial relevancia es la interpretación de los certificados. Ya lo he mencionado un poco de pasada al hablar de los refuerzos, pero creo que es mejor, o sea, hace falta pararse un poco en esta circunstancia, ¿no? En primer lugar, ya os decía que a fecha de hoy, con el viejo NS, voy a decirlo así, 2 certificados de NS en categoría media, alta, me da igual, no tienen por qué significar que están implementadas las mismas medidas. Y supongo, bueno, no sé si a alguien le ha explotado la cabeza con lo que he dicho, pero voy a tratar de explicarme. Si como la categoría es el máximo de los niveles en los que se han evaluado las dimensiones, con tan solo una dimensión en la que tú hayas valorado que el impacto es muy alto, tienes que aplicar la categoría alta, pero solo en las medidas que tocan a esa dimensión. Por lo tanto, un ejercicio muy sencillo. Imaginaros a alguien que evalúa todas las dimensiones como nivel alto. ¿Qué ocurre? Pues en ese caso tiene que implementar todas las medidas, las anteriores 75 medidas. Pero ¿qué ocurre? Si tenéis de esas 5 dimensiones, 4 que son consideradas como de nivel bajo y, por ejemplo, la disponibilidad, ¿vale? Porque se vea claro.
la evaluamos como nivel alto, tenemos que emplear la categoría alta, pero incluyendo solo las medidas de media y alta relativas a disponibilidad, no las restantes, ¿vale? Por lo tanto, si hay medidas de confidencialidad, integridad, trazabilidad o autenticidad que aplican en categoría media y alta, esas no las aplicaríamos, no sería necesario aplicarlas. ¿Qué sucede? Pues que nos encontramos entonces que hay certificados de categoría alta que suponen la aplicación de 75 medidas y certificados con categoría alta que a lo mejor suponen el cumplimiento de 65 medidas, no de las 75. ¿Y por qué hago mucho énfasis sobre esto? Pues porque si yo soy un usuario de la administración pública que tengo que contratar a un proveedor externo y mi requisito es que tenga categoría alta, no vale solamente con pedirle categoría alta y ya está. Tengo que ser capaz de saber si es una categoría alta como la que yo necesito. Es decir, si los niveles de evaluación de las dimensiones es la que a mí me interesa. Porque si yo tengo un requisito de confidencialidad alto y me viene alguien con un certificado de alto porque las de disponibilidad las ha evaluado como altas, obviamente no me serviría, porque no estaría implementando medidas de confidencialidad de nivel alto. Entonces, esto es aún más relevante en la situación actual cuando nos encontramos con elementos como perfiles de protección, refuerzos, ¿vale? Donde si yo quiero entender un certificado, vale, sabré que es categoría media, pero si viene con un perfil de protección, ya no es el mismo medio que el resto de los medios. O si aplica unos refuerzos o otros, es cierto que los define como alternativos, pero a lo mejor a mí me interesa como usuario saber qué tipo de implementación se ha hecho porque estoy más conforme con una que con otra. Por lo tanto, como digo, lo que se torna claramente evidente a partir de ahora es que el certificado per se es insuficiente y al menos debe ir acompañado de la declaración de aplicabilidad, pero yo diría deseable también del informe de certificación. ¿Por qué? Porque hasta que no vamos a ver eso, ese informe, no vamos a ser capaces de entender el escenario que se ha evaluado. Es al menos nuestra visión después de, pues como os digo, 10 años en esto de la supervisión de terceros y, por ejemplo, nosotros, en los casos de los que calificamos nosotros, sí que hay un informe ejecutivo, pero en ese informe ejecutivo se da información sobre las categorías, los niveles alcanzados en las distintas secciones y siempre decimos que para una interpretación detallada de un rating es deseable, es necesario solicitar el informe detallado al proveedor que está calificado. ¿Vale? Y sobre todo nos preocupa esto por los ciudadanos, porque al final esto que para nosotros a lo mejor, pues bueno, nos puede generar cierto chirrío, pero lo acabamos entendiendo. Cuando pienso en mi madre, pues claro, digo, mi madre ve un certificado de esto, categoría alta, y es que no le preguntas estas historias, ¿no? Entonces yo creo que esto ahí, pues bueno, hace falta darle una pequeña vueltilla porque creemos que si no vamos a generar una sensación extraña en la gente porque dos sellos no significan lo mismo, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ahí hace falta, espero que se modifiquen algunas de las instrucciones técnicas a raíz de la publicación del nuevo NS y nosotros, por lo menos en el COCENS, vamos a empujar porque al menos la declaración de aplicación, por lo menos la evaluación de los niveles de las dimensiones de seguridad se incluyan en los certificados de tal manera que al menos en los certificados se pueda ver, se pueda entender mejor qué se ha evaluado, ¿no? Sobre todo por el usuario que recibe el certificado. Otro aspecto relevante, pues ya lo comentamos al principio, hay una intensificación clara del apoyo en productos certificados y las guías del CCNCEP, que lo entiendo en el sentido de que hay una producción significativa, relevante y valiosísima de documentos y de procesos de evaluación, pero creo que cuando este requisito lo trasladamos al mundo de la seguridad de las empresas privadas, pues nos hemos quedado un poco corto, porque no hay un mecanismo de traducción, ¿no? Sería de agradecer algo que dijera, hombre, pues si tú eres una empresa privada,
pues haz esto, ¿no? Algún tipo de guía, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ahí es importante que tenerlo en cuenta porque a la hora de, si somos una empresa privada, buscamos el cumplimiento, pues vamos a tener que ver cómo soslayar o cómo abordar este proceso. Seguramente lo que hemos visto es que haya que implementar controles compensatorios de alguna manera o, bueno, sobre todo para empresas globales, pues es difícil también a veces pues adecuarse a las normas de un país concreto cuando están operando en 25 países, ¿no? Entonces, bueno, estos, bueno, tendréis que trabajar más detalladamente que antes en mostrar el uso de productos certificados, aunque no sean por el propio CCN, pero sí productos certificados y la no utilización de las guías del CCN STIC para la configuración de determinados sistemas, ¿no? Entonces, bueno, ahí pues tendréis que, os va a requerir un cierto proceso, ya os digo, de adecuación más trabajado. Y sobre todo en aquellos casos en los que no se pueda, pues trabajar en la definición de los controles compensatorios que para eso están, ¿no? El buscar cómo se cumple con el objetivo del control sin implementar exactamente el control según está establecido en la norma. Y para ir terminando, que tampoco quiero yo, pues ya tengo aquí 45 minutos, esto es una pasada. Bueno, tengo que ir al grano. Hemos hecho un pequeño análisis de esas medidas que se han modificado, ¿vale? Entonces, os vamos a presentar 3 tablas que resumen un poco estas modificaciones que han sufrido las propias medidas. Entonces, respecto a medidas que han aumentado su exigencia claramente, tenemos estas 10 medidas que comentaba al principio, ¿recordáis? 10 claramente, 14 ligeramente. Bueno, pues de las 10 que han aumentado claramente, tenemos la gestión de la capacidad que se aplica ahora también para categoría media, los procesos de identificación que requieren roles diferentes para usuarios con roles de administración, o sea, que el administrador se utilice como un rol independiente, identificación avanzada para categorías superiores, es decir, que pueda acreditar fehacientemente la identidad de los individuos, esto por relación con el tema de EIDAS y identificación de las personas. Se ha separado los requisitos del doble factor entre usuarios internos y externos, lo cual está bien. En cuanto a las configuraciones de seguridad, se ha aumentado sobre todo para categoría media y alta y se incluye el tema de securización de máquinas virtuales, que era algo obvio que tenía que estar como evolución de la tecnología. En cuanto a la gestión de la configuración de seguridad, ahora también se aplica en categoría básica, por lo tanto, pues aquí se está incrementando bastante la categoría básica, pero también se ha incrementado en categoría media y en categoría alta. O sea, este requisito se ha incrementado bastante. Mantenimiento y actualizaciones de seguridad viene por la exigencia de pruebas en preproducción y un sistema de prevención de fallos desde categoría de media, con lo cual en categoría media también estamos viendo ahí un incremento de protección o de nivel. La protección frente a código dañino, porque de nuevo ya desde categoría media hay que hacer escaneos periódicos y ejecución de aplicaciones en lista blanca para categoría alta, que esto es bastante relevante porque lo de listas blancas todavía no es tan habitual y pensar que, o sea, bueno, categoría alta bastante, yo creo que este es bastante significativo. El registro de actividad, que está en OPXP8, se incluye toda la parte de sincronización de relojes y la retención y control de acceso a los registros desde categoría media, que antes estaba en alta, con lo cual, de nuevo, la categoría media subiendo de nivel. Detección de intrusión, porque ahora aplica desde categoría básica y hay que aplicar reglas desde categoría media y ejecución automática de acciones predeterminadas para la categoría alta. Con lo cual, pues bueno, bastante incremental los requisitos. En el sistema de métricas, antes las métricas de eficiencia eran para categoría alta, ahora ya son desde categoría media. Y para la aceptación y puesta en servicios, ojo, requiere verificar los criterios de aceptación antes de puesta en producción. ¿Vale? No de muestreos posteriori, no, antes de la puesta en producción, revisión de los requisitos. Por lo tanto, como veis, pues bueno, son medidas que aumentan significativamente su exigencia.
Nuevas medidas, ¿vale? De las 14 que han aumentado ligeramente, pues no hemos traído toda la lista porque tampoco era muy relevante, pero bueno, entendíamos que era mejor incluir las 10 medidas nuevas que aparecen, ¿no? Entonces, hemos traído, perdón, las 7 nuevas, disculpad. Las 7 nuevas que aparecen tenemos protección en la cadena de suministros, con lo cual nosotros estamos muy happy con esto porque, bueno, pues desde LEED, como hemos dicho, trabajamos en la seguridad en la cadena de suministro y pensamos que es algo fundamental. Nos da penita que aparezca solo en categoría alta. Ya sé que vosotros estáis contentos, pero bueno, pensamos que un proceso de gestión de riesgos de terceros debería de ser aplicado desde la media, pero bueno, en el sentido de que es una nueva medida, aparece desde la alta, bueno, es lo que hay. Hay una nueva medida sobre interconexión de sistemas, que lo que supone es que todo intercambio de información tenga que estar autorizado y que se documente en interfaz para categoría alta. Hay una nueva medida sobre servicios en la nube que requiere, bueno, yo creo que esta va a ser bastante, esta nos va a dar quebraderos de cabeza, si no el tiempo, porque básicamente lo que nos dice es que, como veis ahí, los servicios de la nube deben cumplir con las medidas incluidas en las correspondientes guías de CNSTIC, con lo cual, pues bueno, ya os podéis imaginar la complejidad que esto supone, sobre todo si soy un operador privado, ¿vale? Que es a donde vamos. Si son de un tercero, es decir, si estoy adquiriendo este tercero, tiene que existir una guía que defina los requisitos en materia de pentesting, transparencia. Bueno, perdón, se va a definir una guía por el CNSTIC que va a definir qué se tiene que hacer en materia de pentesting, transparencia, cifrado y gestión de claves y jurisdicción de los datos, con lo cual, pues de nuevo, complejo de implementar. A partir de categoría media, dichos terceros tendrán que estar certificados, ¿vale? O sea, pensad ahora cuántos hay que no están certificados, ¿vale? Entonces, bueno, este es complicado. Y ojo, para categoría alta, ese sistema tiene que estar configurado conforme a la guía específica del CNSTIC para ese servicio. Entonces, bueno, aquí va a haber mucha tela que cortar, vamos, en mi opinión, ¿eh? No sé vosotros, pero creo que aquí va a haber mucha tela. En cuanto a medios alternativos, en realidad no es una medida nueva, sino que lo que había antes, si recordáis, como 6 o 7 medidas que eran siempre medios alternativos, por lo que se ha hecho ha sido agruparlos en una medida de continuidad, con lo cual, bueno, simplemente se trata de una reestructuración, por lo tanto, nada nuevo bajo el sol. En cuanto a la vigilancia, es algo nuevo, porque fijaos lo que se está pidiendo aquí, correlación de eventos, análisis dinámico, existencia de medidas de ciberinteligencia para categoría alta, prevención frente a minería de datos y control de los flujos de interconexión. O sea, a mí esto creo que, no sé, iba a decir que no sé cuántos de categoría alta actual van a ser capaces de renovar en categoría alta, pero la verdad es que es bastante demanding, ¿no? Que dicen los anglosajones. Otros dispositivos conectados a la red, este es para, pues yo qué sé, impresoras, ¿no? Que sería el caso más claro, dispositivos multifunción, Internet de las cosas, Bring Your Own Device. Este hasta ahora tampoco existía y es también delicado porque ahora no recuerdo si es para categoría alta, supongo que sí, se piden productos certificados, de nuevo, con lo cual, pues no sé cuántas vamos a tener de este tipo y veo que va a ser necesario mucho recurrir a controles compensatorios si acaso. Y finalmente, uno nuevo de protección de la navegación web, que supone controlar cookies, monitorización del uso de la navegación web con ruptura de canales cifrados y lista negra de destinos. Bueno, este tampoco me parece así muy allá, pero bueno, bien. Y luego otras medidas a las que hay que prestar atención. Bueno, yo destacaría sobremanera la segunda que tenéis ahí. O sea, estas no aparecen en los listados típicos. Esto es simplemente una lectura detallada por nuestra parte de los subcontroles, viendo qué cosas han medido nueva y demás. Ya os digo, destacaría sobremanera la segunda. Separación de flujos de información en la red, que este es el de segmentación de red. ¿Por qué? Pues porque para categoría alta es necesario elegir entre segmentación avanzada de redes, que según establece la norma es con VPNs, o sea, no VLANs, la VLAN es para la media, pero para la alta hace falta con VPNs o segmentación física. Entonces, esto yo creo que actualmente muy pocas empresas
están en disposición de decir que lo tienen implementado. Entonces, bueno, yo creo que esto aquí tenemos un reto importante. En protección de dispositivos portátiles, pues hay alguna cosa también un poco curiosa, como dice, bueno, es necesario restringir el uso fuera de las instalaciones y los entornos protegidos. Bueno, esto no sé cómo lo puedo hacer, ¿no? O sea, ¿cómo puedo impedir que alguien utilice un portátil en, yo qué sé, en una cafetería, no sé, en su casa en la playa, no sé. En fin, veo complicado. En datos personales también vemos aquí medidas muy exigentes en tanto en cuanto se requiere por defecto la anonimización y pseudonimización de datos a partir de categoría media, que no es tan habitual, con lo cual, bueno, aquí vemos también que es bastante difícil. La calificación de la información es raro porque no se pide para categoría básica, pero bueno, básicamente la vas a tener que hacer. El tema de sellados de tiempo para cuando se usan como evidencia los registros y la protección de servicios y aplicaciones web porque se incluyen las auditorías de seguridad continuas de caja negra, auditoría de seguridad caja blanca en desarrollo y para categoría alta protección de las cachés. Entonces, bueno, a ver, esto se lleva haciendo mucho tiempo, pero lo de auditoría continua de caja negra no es tan habitual, ¿vale? O sea, bueno, y la auditoría de caja blanca en desarrollo, pues con muestreos y, en fin, no siempre, entonces, y para determinadas aplicaciones. Entonces, bueno, yo creo que aquí, como veis, hay como mucha, hay mucha tela que cortar en cuanto a estas medidas y ciertamente creo que va a generar ciertas dificultades el cumplimiento de estas nuevas medidas. Ya os digo, para mí el tema de la nube, el tema de la red, no sé, en fin, hay medidas aquí que van a ser un challenge para muchas empresas. Pero bueno, vamos a ver cómo vamos evolucionando. Y por mi parte, pues nada más. Creo que hemos consumido la hora que os habíamos previsto. Tenemos ahora tiempo para algunas preguntas que ya nos han ido llegando, pero no quería dejar de comentar que, bueno, pues nuestro objetivo como certificadora pues, es certificaros. No sabéis que no vamos a hacer otra cosa, pero sí que pensamos que entre todos tenemos que ayudar a que la transición sea lo más suave y lo más alineada con vuestra estrategia. Entonces, para esto lo que hemos desarrollado ha sido, bueno, aparte de un white paper que publicaremos en breve en nuestra web y que os invitaremos a descargar, que tratará sobre esta presentación, pero tratando todos los elementos de una manera mucho más detallada. Aparte de este white paper, como os decía, queremos haceros también un obsequio a los que habéis tenido la deferencia de acompañarnos en esta sesión y que os agradecemos profundamente, que es un ejercicio que entendemos que es muy relevante. En realidad son dos, por eso os tenemos que pedir un poco de información. Hemos hecho un ejercicio en el que hemos comparado cuál era tu situación si te habías certificado con categoría media, bueno, quiero decir, tu situación, la situación de una empresa que se habría certificado en categoría media, cuál era su aplicabilidad estándar, ¿vale? El tope, por así decirlo, todo lo que le aplicaría, y cuál es su escenario ahora. Es decir, cómo esas medidas que le aplicaban antes, cuáles son las que le aplican ahora. Si se han mantenido iguales, si tiene que tener en cuenta ciertas cosas nuevas, como hemos visto, o cosas menos. Ya os digo que de estas de cosas menos hay pocas. Pero bueno, cuáles son las nuevas medidas que les aplican y cuáles son, digamos, cómo han cambiado las que ya le aplicaban antes. Y hemos hecho el mismo ejercicio también para categoría alta. ¿De acuerdo? Entonces, lo que hacemos es pediros que nos enviéis, ahí tenéis un código QR que escaneándolo te abre un mail directamente, ¿vale? No es ningún virus ni nada, simplemente es sabéis que los códigos QR pues te pueden abrir un mail o un enlace, lo que sea, pues es un mail en el que os pedimos, por favor, que nos lo enviéis con vuestro mail corporativo, no por nada, sino porque es un trabajo que nos ha llevado mucho tiempo y mucha dedicación y, bueno, pues nos gustaría dárselo a personas como vosotros que habéis tenido la diferencia de estar aquí con nosotros y que luego no circule por todos los lados, ¿no? Entonces, que nos enviéis este mail que se abre al utilizar este código QR, indicándonos, vais a ver que pone una frase que desearías tener para categoría. Entonces, según vosotros estéis certificados,
en categoría media o en categoría alta, pues nos decís, oye, porque pues para categoría media o para categoría alta, ¿vale? Y a vuelta de correo nosotros os vamos a enviar este ejercicio que hemos hecho, que pensamos que es valioso y que va a ser muy útil porque, bueno, sobre todo lo que queremos es, pues eso, ayudaros en este proceso de transición que tenemos que abordar todos. Entonces, bueno, voy a dejar aquí un momentito el código QR mientras respondo preguntas para que podáis ir, pues bueno, mandando estos correos a info@leadsecurity.com, ¿vale? Mientras vais mandando o no, pues sí que tenemos tiempo para resolver vuestras dudas. Ya nos han llegado por aquí algunas. Voy a ir leyendo y voy a tratar de resolver, ¿vale? A ver, tengo aquí una primera que dice que hasta qué punto es exigible el NS a los proveedores cuando los clientes del sector público no lo tienen. Bueno, pues esta será la pregunta del millón. Bueno, voy a tratar de no enrollarme porque sé que estáis muy ocupados. Básicamente, bueno, ya habéis visto, si miráis la página del CCN, donde están las empresas certificadas y las empresas, bueno, los organismos del sector público que están certificadas, hay un desequilibrio claro, creo que es algo así como 6-1 a favor de las empresas privadas. ¿Hasta qué punto es exigible? Pues bueno, básicamente es exigible hasta el punto que te lo pongan en un pliego, ¿vale? En la medida en la que está puesto en un pliego, como bueno, otro día participamos en un webinar también muy interesante con la gente de Ramón y Cajal que nos invitaron, en el que, bueno, pues comentaron un poco cuáles eran las distintas alternativas, pero bueno, básicamente en la medida en la que aparezca en un pliego, pues es algo que tendréis que acreditar, ¿vale? Otra pregunta dice, el primer esquema nacional de seguridad se publicó en 2010, ¿hay algún cambio en este sentido? A esta no lo entiendo. Sobre la exigibilidad. Vale, pues sobre la exigibilidad, pues sé que se ha hecho una norma más exigible porque ya en el texto se reconoce la necesidad de los terceros de implementar estas medidas. Así que sí que ciertamente en este momento nos encontramos con un esquema que es más exigible y además es más ambicioso en su aplicabilidad. O sea que esto sí que nos lo vamos a encontrar. A ver, más preguntas que tengo por aquí. Vale, dice, bueno, no voy a leer porque así no decimos nombre, datos personales ni nada. Dice, si das AR, como hacen en el telediario. A ver, AR, como yo, Antonio Ramos. Bueno, no, AR. Si das servicio a estas entidades, estas medidas serían si das servicio a estas entidades serían de aplicación, pues efectivamente sí, tendrían que ser de aplicación en la medida que hemos hablado ahora de que es aplicable el NS, tanto que te lo pone en un pliego, solo que tendrías que tener en cuenta, supongo que te lo refieres a lo mejor por el tema del CC, de los productos certificados y las guías. A ver, son aplicables, lo que pasa es que tu forma de cumplimiento va a ser ligeramente diferente en el sentido de que cuando ahí dice productos certificados por el CCN, pues tú serán productos certificados. Y cuando diga guías de CCN STIC, pues tendrás que demostrar que sigues algunas guías y que te has leído las guías CCN STIC y que más o menos entiendes que tus guías dan el mismo nivel de seguridad que las guías CCN STIC. Ese sería un poco el ejercicio. JE, hombre, JE, ¿qué tal? Los perfiles de cumplimiento son públicos. Los perfiles de cumplimiento son públicos. Yo creo que sí, que hay unos documentos que se llaman. Bueno, si tienes algún problema, mándame un correo, porque sé que nos conocemos, o sea que, pero sí, son públicos. De todas formas, bueno, entiendo que en tu rol como consultor sí que son muy relevantes porque sí que puedes participar en estos proyectos de adecuación con un grupo de entidades locales y con el CCN, que es un poco en lo que se están estableciendo, ¿no? Son grupos de trabajo con un grupo de entidades locales, normalmente con una, ¿cómo se llama esto que está entre las provincias y las diputaciones? Se están haciendo proyectos con diputaciones, entidades locales, consultora y CCN, donde se seleccionan un grupo de entidades locales y se aborda un proceso en el que la consultora hace el rol de adecuación, la diputación le da medios y hace un poco de auditoría interna y el CCN hace como auditor externo. Si tienes problemas para encontrarlos, coméntame y te los localizo, ¿vale? Bien, otra de AR. Vale, me decía de los. Vale, AR, te referías a los. Vale, cuando me decías antes si da servicio a estas entidades, estas medidas serían de aplicación. Sí, al final lo que hacen los perfiles de cumplimiento piensa que es como un subconjunto de medidas, ¿vale? O sea, imagínate que hacen me lo invento, ahora tenemos 73 medidas, ¿vale? En total, en categoría alta.
pues hacen un perfil de cumplimiento, imagínate, para una entidad local pequeña en categoría alta y deciden que de esas 75 medidas le aplican 54. ¿Vale? Entonces sí que efectivamente siempre van a ser un subconjunto, o sea, no vamos a encontrarnos un perfil de cumplimiento que defina medidas nuevas respecto al esquema, porque eso no se podría hacer. Entonces, en la medida en la que tú das cumplimiento a una categoría media, me lo invento, pues no vas a tener problemas para dar, o sea, para cumplir con lo que te pide un perfil de cumplimiento que va siempre a ser un subconjunto del conjunto total. ¿Vale? Vale, aquí por el chat también hay más preguntas, ¿vale? Porque estaba viendo las preguntas, pero aquí en el chat, vale, a ver, yo creo que estas las hemos ido dando respuesta. Vale, los refuerzos que no son obligatorios según el NS, las entidades de certificación, ¿los vais a considerar obligatorios en algún caso? No, no, o sea, si en el esquema, por ejemplo, como os decía antes, para segmentación de redes te dicen refuerzo 1 o refuerzo 2, si cualquiera, con que el cliente tenga implementada cualquiera de los dos, hay que dar por OK el cumplimiento. Por lo tanto, no los vamos a considerar obligatorios en la medida en la que la norma no los haga obligatorios. No, nosotros no vamos a pedir más que la norma. Bueno, a lo mejor al fondo un certificador quiere, pero creo que se estaría extralimitando y no estaría haciendo bien su trabajo. ¿Cómo se pueden identificar en el NS cuáles son los subcontroles esenciales? Pues te tienes que ir a la guía 808. No la han hecho muy fácil de hacer, porque te tienes que ir a la guía 808 y ver cuáles están sombreados en gris. O sea que no hay, ¿sabes? No puedes hacer un filtro. En LIT es más fácil, vas a prioridad, uno, los filtras, pum, los tienes ahí. No, aquí tienes que ir leyéndote y son los que aparecen en la guía 808 sombreados en gris, lo cual es bastante, bueno, dificilillo, ya lo sé, pero bueno, a ver. Mañana en el COCENS le puedo hacer una sugerencia al respecto si me lo pedís. Me gustaría, como mola, me gustaría una explicación, joder, me gusta cómo está planteado, me gustaría una explicación sobre la admisibilidad de los controles compensatorios. Vale, la admisibilidad de los controles compensatorios. Los controles compensatorios, para que os hagáis una idea, están definidos de la misma manera que los define PCI y DSS. Es decir, son controles que tienen que cumplir con el objetivo y con el objetivo del control para el que están definidos y tienen que tienes que enseñarle al auditor que estás en condición de mantener dicho control compensatorio a lo largo del tiempo y demostrarle que te permite cumplir con el mismo objetivo del control que estás sustituyendo por un control compensatorio. ¿Esto que te digo es poco objetivo? Sí. Pero la alternativa es nada. O sea, la alternativa es no cumplir con la medida. Entonces, bueno, yo lo que os recomendaría es que cojáis la guía, creo que es la CCNSTIC 819 de controles compensatorios. Ahí hay una tablita muy maja y que os curréis ahí en demostrarle al auditor que entendéis el objetivo del control, que le expliquéis bien por qué no se puede implementar y que le argumentéis de una manera clara y evidente cuáles son las otras medidas no recogidas en el NS que te permiten cumplir con dicho control, porque lo que no sirve es que me digas, imagínate, no es que pongo doble factor de autenticación, no, ya, pues el doble factor de autenticación ya lo pide el NS, tendrás que hacer algo más, porque si el NS te pide doble factor y cifrado, me lo invento, no me digas que no usas cifrado pero que utilizas doble factor porque eso ya está allí, no va en la misma línea, ¿no? Entonces, es todo lo que te puedo decir. Sé que no es muy allá, pero quiero decir, no nos queda otra. Hay que plantear un buen control compensatorio, redactarlo bien, argumentarlo bien, soportarlo con evidencias y ahí, pues, bueno, si todo es razonable. El auditorio, sabéis que la palabra preferida de un auditor es razonabilidad, o sea que si es razonable no debería haber problema. ¿Cómo ves que se pidan productos certificados a partir de categoría media? No sé, quiero decir, mi opinión personal, es que no sé si mi opinión personal pinta mucho, o sea, vale para algo. Según para qué cosas no me parece mal. Para otras, pues yo que sé, para una impresora, pues me da igual. No sé, o sea, yo creo que ahí, pues bueno, hay todo. Siento ser un poco flojo en esta respuesta, pero es que, o sea, es como me dijo un viejo amigo director de recursos humanos, es llorar sobre la leche derramada. O sea, es que nos da igual lo que opinemos. Al final lo que tenemos que hacer es empezar a trabajar con él.
Ya que para categoría básica no se necesitan pasar auditorías de certificación, bueno, si no quieres, nadie dice que no haga falta, dice que puedes hacer autoevaluación, pero hombre, no nos dejéis en las certificadoras sin hacer auditorías de categoría básica, también se pueden hacer si queréis, no pasa nada. Vale, si no autoevaluación, sí estoy en lo cierto. ¿Cómo será la transición para entidades con categoría básica? Pues yo solo te puedo hablar de las certificaciones y es igual que el resto. De las otras no te puedo decir. ¿Hasta qué punto se debe entonces detallar los refuerzos en la declaración de aplicabilidad? Yo lo haría. O sea, claramente ahora mismo, en la medida en la que los refuerzos forman parte del cuerpo de aplicación de las medidas, creo que los refuerzos deben formar parte de la declaración de aplicabilidad clarísimamente. ¿Dónde se indica cuáles son los subcontroles y controles esenciales? En la propia medida, sí, efectivamente. Cuando vais a la guía 808, veis que para cada medida están detallados los subcontroles y ahí vas a encontrar en gris sombreados los que son esenciales. Hola, sobre el tema de los productos certificados para categoría media. He entendido que valen certificaciones que no sean del CCN, al leerlo tendrían que ser en el catálogo. Claro, o sea, deben ser el catálogo si eres una administración pública. Pero si yo soy una empresa privada, el catálogo no es obligatorio para mí. Es decir, yo no me puedes obligar como empresa privada a adquirir solo soluciones del catálogo que está generado para el sector público, básicamente porque allí están validados sus requisitos. Y en el catálogo hay cosas que están certificadas o no, bueno, en fin. Entonces, para una empresa privada no puede, o sea, si quieres utilizar el catálogo, perfecto, el CCN estará feliz de que lo hagas, pero no te lo pueden, o sea, no puedes obligar a una empresa privada a utilizar soluciones del catálogo, principalmente porque el catálogo no está pensado para empresas privadas, está pensado para el uso por empresas públicas. Si soy empresa privada, no tengo que tener los componentes certificados que aparecen en la guía STIC. Tienes que tener componentes certificados, pero a lo mejor no por el CCN. Puedes tener los certificados por, a lo mejor, Common Criteria o FIPS 140 nivel 3. O sea, si se requieren productos certificados, se requiere producto certificado. Otra cosa es que no sea dentro del catálogo o certificada por el propio CCN o validada por el propio CCN. ¿Vale? Esa es un poco la diferencia. OPPL5 de este nuevo NS significa que son productos certificados todos los componentes. Se enfoca sobre todo en soluciones de seguridad, ¿vale? Ese sería un poco el foco. Aunque no te lo pidan en un pliego, si eres proveedor de sistemas de información, en teoría deberías cumplir y si es nivel medio o alto además deberías certificarte, aunque no te lo pida nadie. Bueno, aquí no hay pregunta, ¿no? O bueno, sí, ¿deberías certificarte? A ver, esto es como todo, ¿vale? ¿Deberías? No deberías. O sea, no hay obligación. O sea, ¿debes certificarte? ¿Es mandatorio? No. ¿Está bien? Sí. ¿En qué sentido? Si te vas a presentar un pliego y lo tienes, pues lo puedes exhibir, lo puedes validar. Si sabes que estás trabajando con la administración pública y que el NS es obligatorio, pues tú estás haciendo tu best effort. O sea, ahora, si no te lo piden, pues no estás obligado. Te puedes encontrar con que alguien no certificado se presente y te gane en el pliego. Bueno, pues puede pasar. Entonces, pero lo suyo sería que te certificaras. Hombre, en la medida en la que todo el mundo sabe que esto es así, pues no estaría de más certificarse. Es decir, desde luego muestra una debida diligencia, ¿sabes? Un propósito y tal, pero te puedes encontrar con una situación en la que alguien no certificado se presente y te gane, si no es un requisito del pliego. Más, se utiliza el catálogo de productos y servicios de seguridad de las tecnologías de la información y comunicación CPS STIC, esto lo he copiado, porque si no, del CCN para seleccionar los productos o servicios suministrados por un tercero que deba formar. Sí, se debería utilizar el catálogo, de hecho lo vais a ver explícitamente recogido como medida para una empresa pública, claro. Ay, perdonad que vaya rápido, pero es que si no, tenéis opción de hacer más preguntas, si queréis que vuelva sobre un tema. Luego me dice, una empresa que lleva años con un firewall de calidad, pero que no está en el catálogo, ¿debería echar todo abajo y tener que implementar otro que sí está en el catálogo? Pues claro, es que si es lo que pone el requisito, pues no queda más remedio. Ya lo siento, pero o eso o definir un control compensatorio, perdón. A ver si ahora me voy a desdecir de mis propias palabras. ¿Vale? Puedes hacer un control compensatorio en el cual pues puedas esgrimir. De hecho, nosotros hemos tenido una auditoría en la que así ha sido.
básicamente era un tema de dimensionamiento, es decir, tengo una red muy grande, tengo parte de la infraestructura certificada y otra no. Lo que tengo es un proceso de migración paulatino, de gestión de la obsolescencia, que según vaya renovando el parque, pues me va a permitir en un plazo de X tener el parque certificado ya. Y mientras tanto, lo que aplico son mecanismos de monitorización y evaluación de seguridad exhaustivos, más allá de lo que me pide el NS, para garantizar que estos productos, antes de instalarlos, pues cumplen con unos requisitos de seguridad adecuados. Así muy alto nivel, ¿vale? Pero sí que en el fondo, digamos, buscas una forma alternativa de dar cumplimiento. Vale, pues creo que no encuentro nada más, ni en el chat, ni en las preguntas. Bueno, todavía quedáis por aquí unos cuantos, o sea que no sé si alguien tiene alguna pregunta más. Si no, pues bueno, es las 6:15, 6:17, es 1:15, 17 minutos, que yo creo que está, bueno, para estar hablando del NS no está mal. Y nada, por nuestra parte, insistiros bueno, daros las gracias, por supuesto, por habernos acompañado. Para nosotros es un placer que hayáis estado aquí con nosotros. Sabemos que hay mucha gente hablando del nuevo NS y, bueno, pues queremos agradecer este esfuerzo que habéis hecho, ¿no? Y nada, recordaros este ejercicio que, bueno, yo creo que es lo menos que podemos hacer por vosotros. Y nada, pues estaremos encantados de escucharos, o si tenéis alguna duda, alguna sugerencia adicional o alguna problemática concreta que podamos, digamos, desde el punto de vista de certificadora que somos, y que, como sabéis, pues no vamos a hacer ninguna labor de consultoría al respecto, básicamente no porque estamos convencidos de que no debemos hacerla, y de hecho los que nos conocéis pues sabéis que no la hacemos porque ya desde siempre con nuestra actividad como calificadora no la veníamos haciendo. Pero bueno, para los que trabajáis con nosotros, pues esperamos que os haya servido de ayuda esta presentación. Tenéis toda nuestra colaboración para abordar este proceso de migración al nuevo NS. Para los que no seáis clientes nuestros, pues estaremos encantados de poder trabajar con vosotros y explorar posibilidades de colaboración, quizás con una auditoría conjunta con LEED, con Pinaques, bueno, en fin, ver un poco vuestras necesidades y tratar de satisfacerlas de la mejor manera posible. No somos la típica certificadora, como todos los que nos conocéis saben, y nada más, animaros a que os pongáis en contacto con nosotros. Esperamos que os haya sido de utilidad. Si no, pues nos dejáis ahí un comentario también por correo y lo tomaremos con cariño. Y poco más, lo dicho, daros las gracias y a vuestra disposición para lo que necesitéis. Muchas gracias y hasta la próxima.